Si el individuo abrumado por el sentido de su propio castigo e impotencia llegara a sentir que su vida ha perdido su significado, entonces ya está en el camino del reconocimiento de la validez del proceso de individuación. ¿Cómo encontrar un significado en el mar infinito de lo desconocido? ¿Cómo pueden los mortales resistir a las adversidades y mirar al abismo sin ser consumidos por la locura y la psicosis? ¿Somos esclavos de nuestros propios límites sensoriales? ¿El bien y el mal existen fuera del reino de nuestra percepción? ¿Puede haber luz sin oscuridad? ¿Somos una gota en el océano o el océano en una gota? ¿Podría ser que el principio sea también el final? En la psicología junguiana, todas las fuerzas aparentemente opuestas, todos los conflictos y todas las paradojas encuentran su resolución en una unidad subyacente. Y para experimentar esta unidad, según Jung, hay que recorrer el sendero de los alquimistas y de los druidas, el camino del Buda iluminado y de los antiguos hierofantes herméticos. El recorrido hacia la reconciliación espiritual es un camino impregnado de simbolismo y alegoría, un viaje guiado por un mar de arquetipos que esconden el legendario Santo Grial, custodiado por la mesa redonda de los caballeros del rey Arturo y la siempre buscada piedra filosofal de los Rosacruces. Carl Jung, el psiquiatra y psicoanalista más influyente de la historia moderna, introdujo por primera vez el concepto de individuación en 1921. Utilizando este intrincado concepto, Jung pretendía explicar cómo los individuos desarrollan una identidad distinta e integrada separada de las normas sociales, expectativas o psicología colectiva. En pocas palabras, el proceso de individuación implica la integración de las partes conscientes e inconscientes de la mente, que incluye tanto elementos inconscientes personales como colectivos. En 2 ensayos de psicología analítica, Carl Jung describió este complejo recorrido psicológico del siguiente modo. La individuación significa convertirse en un individuo, y en la medida en la que la individualidad abarca nuestra unicidad más íntima, última e incomparable, implica también llegar a ser uno mismo. Podríamos entonces traducir la individuación como el logro de la individualidad. Como describió Jung, el objetivo último de la individuación es la plenitud psicológica alcanzada cuando todos los potenciales latentes de una persona se actualizan y todos los elementos del inconsciente son llevados a la luz de la conciencia e integrados armoniosamente en su carácter. Es un proceso continuo de autorrealización y desarrollo que dura toda la vida de una persona. Es un objetivo más elevado al que aspirar, una fuente de significado. La individuación requiere una relación honesta y continua con uno mismo y conlleva aceptar los aspectos visibles y ocultos del propio carácter. Este proceso dinámico se despliega a lo largo de toda la vida de una persona, acercándose cada vez más, pero nunca de manera lineal. Esto se debe a que la psique humana está compuesta por una serie multifacética de elementos, cada uno de los cuales interactúa con los otros para formar un yo holístico. Los componentes primarios involucrados en este proceso son el ego, el inconsciente personal, la sombra, el ánima y el animus, y el sí mismo. Expliquemos cada uno para que podamos tener una base sobre la cual construir. El ego es el aspecto consciente de la mente. Consiste en los pensamientos, recuerdos y emociones de los que un individuo es conscientemente consciente. Aunque actúa como el lugar de la conciencia, el ego representa solo una parte de toda la psique en lugar de su totalidad. El inconsciente personal se refiere a la capa del inconsciente que alberga recuerdos y experiencias. Estos elementos, alguna vez parte de nuestra mente consciente, desde entonces han sido olvidados o reprimidos. El inconsciente personal también alberga lo que Jung llamó complejos, que son patrones entrelazados de pensamientos, sentimientos y percepciones que emergen de experiencias personales significativas. La sombra es un depósito de todos los aspectos que el ego reniega o con los que no logra identificarse. A menudo oculta rasgos que el individuo considera indeseables o vergonzosos, escondidos fuera del reconocimiento consciente.
El ánima y el animus son las facetas sexuales contrapuestas de la misma psique, que simbolizan lo femenino en los hombres, el ánima, y lo masculino en las mujeres, el animus. Y finalmente, el sí mismo funciona como el arquetipo central. El sí mismo significa la totalidad completa de la psique. Encapsula tanto la mente consciente como la inconsciente, encarnando el aspecto de la personalidad que busca incesantemente la unidad, la totalidad y la autorrealización. El sí mismo suele experimentarse como un profundo sentido de integración y plenitud, simbolizado por la alquimia espiritual de la piedra filosofal. ¿Cómo se inicia esta transformación? Según Jung, este es un proceso que ocurre fundamentalmente de forma natural, pero puede convertirse en un proceso consciente. En este contexto, Carl Jung escribe: la diferencia entre el proceso de individuación natural que sigue su curso inconscientemente y aquel que se realiza conscientemente es tremenda. En el primer caso, la conciencia no interviene en ningún lugar. El final permanece oscuro como el principio. En el segundo caso, salen a la luz tantas tinieblas que la personalidad queda impregnada de luz y la conciencia gana necesariamente comprensión e intuición. Pero esto, a su vez, requiere un alto grado de consciencia y atravesar el proceso potencialmente doloroso de matar metafóricamente a nuestra persona. Por nuestra persona se entiende la fachada social que adoptamos para integrarnos en nuestra comunidad. Este constructo comienza a desarrollarse al inicio de nuestras vidas, cuando las presiones de la sociedad nos obligan a alinearnos con aquellos rasgos de personalidad que resuenan con los valores sociales contemporáneos, rechazando aquellos que contradicen los estándares de la sociedad. Jung afirma que, fundamentalmente, la persona no es nada real. Es un compromiso entre el individuo y la sociedad sobre cómo debería parecer un hombre. Toma un nombre, adquiere un título, representa un oficio. ¿Es esto o aquello? En cierto sentido, todo esto es real. Sin embargo, en relación con la individualidad esencial de la persona interesada, es solo una realidad secundaria, un producto de compromiso en el cual los demás a menudo tienen una mayor participación que él mismo. La persona es una apariencia, una realidad bidimensional. Sin embargo, el problema surge cuando los individuos llegan a un punto en el que se identifican únicamente con esa fachada social, aislándose así de sus profundas dimensiones psicológicas. Es fundamental para quienes aspiran a seguir el camino deliberado del crecimiento personal darse cuenta de que su fachada social simboliza simplemente un fragmento de su verdadera personalidad. Jung escribe: no se puede encontrar la individualidad mientras se interpreta un papel para uno mismo. Las creencias que se tienen sobre uno mismo son el obstáculo más sutil contra toda verdadera individuación. Es importante señalar que el proceso de individuación es único para cada individuo, pero generalmente implica varios pasos clave. El camino hacia la individuación requiere ante todo un encuentro profundo con uno mismo, un proceso que llamamos autorreflexión. Este enfrentamiento con uno mismo, sin embargo, no es una tarea frívola. Es como descender a un abismo, es retirar las capas de nuestra identidad consciente para revelar las verdades crudas y sin adornos que yacen debajo. Es una inmersión profunda en el reino de nuestra psique, iluminando lo desconocido con la luz de la conciencia consciente. Este proceso requiere un nivel de introspección que a veces puede parecer desconcertante. Es una búsqueda incesante de la verdad dentro de uno mismo, una búsqueda que exige ante todo un compromiso inquebrantable con la honestidad. Hay que estar dispuesto a cuestionar cada aspecto conocido de la propia existencia, examinando pensamientos, creencias y sentimientos en una exploración incesante del yo. La autorreflexión, por tanto, no es simplemente un paso hacia atrás en dirección a la individuación, sino más bien el fundamento sobre el que se construye el edificio de nuestro verdadero sí mismo. Y sin embargo, este viaje no se emprende sin apoyo. La meditación ofrece un camino
hacia el silencio, un espacio para observar y comprender el flujo y retorno de nuestros pensamientos y sentimientos sin juicio ni expectativas. En esta silenciosa comunión con nuestra psique, comenzamos a discernir patrones, comprender los desencadenantes y apreciar la naturaleza cíclica de nuestras emociones. También la práctica del análisis de los sueños es un aliado valioso en este viaje. Nuestros sueños son los ecos de nuestra mente inconsciente, ofreciendo tentadores destellos de aquellas partes de nosotros que permanecen ocultas durante nuestras horas de vigilia. Carl Jung escribe: «Nuestros sueños son como ventanas que nos permiten mirar dentro o escuchar ese proceso psicológico que se desarrolla continuamente en nuestro inconsciente». Interpretar la narración de los sueños da voz a lo que no se ha dicho y da forma a lo que no lo tiene, traduciendo el lenguaje del inconsciente al vocabulario de la comprensión consciente. Los sueños son productos imparciales y espontáneos de la psique inconsciente fuera del control de la voluntad. Nos muestran la pura verdad natural y son por tanto adecuados para devolvernos una actitud que esté en armonía con nuestra naturaleza humana básica. La sombra, como se mencionó anteriormente, representa aquellos aspectos ocultos de nuestra personalidad que acechan en el reino inconsciente y que el ego consciente decide no reconocer. Estos elementos, que incluyen rasgos, comportamientos o pensamientos tanto positivos como negativos, suelen ser descuidados o incluso rechazados debido a su discordancia con nuestra identidad autopercibida. Es el lado oscuro desconocido que a menudo choca con las normas y expectativas de la sociedad, llevando así a la disociación del yo consciente. Emprender el trabajo con la sombra implica, por tanto, iniciar un viaje estimulante pero profundo de reconocimiento, confrontación e integración de estos aspectos sombríos de nuestra conciencia consciente. Requiere una profunda introspección, la voluntad de desenmascarar las partes de nosotros mismos que yacen en la oscuridad y que a menudo encontramos incómodas o incluso repugnantes. El trabajo con la sombra está lejos de ser un proceso destructivo. Es un camino terapéutico hacia la comprensión y la aceptación de uno mismo. A través del trabajo con la sombra pueden iluminarse los pasillos ocultos de la psique, liberándose de las cadenas de miedos inconscientes, limitaciones y patrones autodestructivos. Este proceso, aunque lleno de incomodidad, tiene el potencial de cultivar un enriquecedor crecimiento de autoconciencia y maduración psicológica. Involucrar a la sombra no significa aniquilarla, sino asimilarla. Implica interactuar con ella y comprender su naturaleza, sus orígenes y sus intenciones. Requiere humildad, paciencia y compasión hacia uno mismo. Cuando uno hace las paces con su propia sombra, comienza a verla no como un adversario, sino como una guía hacia la comprensión holística de uno mismo. El ánima y el animus, tal como fueron expuestos por Jung, son componentes intrigantes de la mente inconsciente. Representan respectivamente los aspectos psicológicos femeninos y masculinos y residen en lo profundo de nuestra psique, bajo el velo del conocimiento consciente. Según Jung, estos elementos no están limitados por las restricciones del propio sexo biológico, sino que son facetas universales inherentes a cada individuo. El ánima, a menudo considerada como la mujer interior de un hombre, significa la encarnación de todas las tendencias psicológicas femeninas dentro de la psique masculina, incluidos aspectos como la empatía, la intuición y la cooperación. Por otro lado, el animus o el hombre interior en una mujer representa las tendencias psicológicas masculinas colectivas dentro de la psique femenina, incluidos atributos como la asertividad, la racionalidad y el pensamiento analítico. El animus es más que una mera agregación de atributos masculinos, es una expresión de las tendencias masculinas inconscientes que existen en cada mujer, guiando sus interacciones con los hombres y su percepción del mundo masculino. Carl Jung escribe: la función natural del animus, así como del ánima, es permanecer en su lugar entre la conciencia individual y el inconsciente colectivo, por lo que la persona es una especie de capa entre la conciencia del yo y los objetos del mundo exterior.
El Animus y el Ánima deberían funcionar como un puente o una puerta que conduce a las imágenes del inconsciente colectivo, del mismo modo que la persona debería ser una especie de puente hacia el mundo. El encuentro con el ánima o el animus en la propia psique no es un proceso simple y directo. Requiere un esfuerzo consciente para reconocer y armonizar estas energías dentro de uno mismo. La integración de estas imágenes arquetípicas pueden, inicialmente, suscitar disonancia cognitiva y tumulto interior, pero es a través de este enfrentamiento que el individuo puede alcanzar una comprensión más completa de su propia psique e identidad de género. De hecho, la existencia del ánima y el animus no es sino una ley del microcosmos. Según los 7 principios herméticos explicados en el Kybalion, que esencialmente se basan en los antiguos textos herméticos, esto es un subproducto de la ley del género. Las leyes herméticas van más allá de la psique individual y se aplican a todo en el universo. El principio del género presupone que los principios masculino y femenino están siempre en acción, no solo en las personas, sino también en los minerales, en los vegetales, en el reino animal e incluso en los planos mentales. Pero me estoy desviando. Si quieres entender mejor qué son y cómo operan los 7 principios herméticos, mira este vídeo en nuestro canal. Finalmente, el encuentro con el sí mismo representa una etapa fundamental en el camino continuo hacia la individuación. Representa la importante confluencia de la mente consciente e inconsciente, una profunda alineación similar a un raro evento celestial que marca el avance de la evolución personal. En el laberinto de la psique, el sí mismo emerge como la encarnación de una sinfonía interna, armonizando las notas disonantes de la conciencia y del inconsciente. Su encuentro no es simplemente un encuentro casual, sino una experiencia profundamente transformadora, una cita que cambia irrevocablemente el paisaje del propio mundo interior. Puede compararse con un momento de iluminación cuando se vislumbra el universo entero contenido en el prisma de la propia mente. Experimentar el sí mismo a menudo se siente como un momento espiritual sublime. Es similar a una inmersión en un mar profundo dentro de las aguas oscuras de la propia psique, una exploración íntima de las cavernas subterráneas de la mente. El encuentro, sin embargo, no está exento de sombras. Uno debe atravesar el interior de sus propios miedos y cruzar el desierto de los deseos inconscientes. Sin embargo, cuando el ego consciente encuentra al sí mismo, nace de ello un reconocimiento intrínseco y profundo. Es como si se hubiera sostenido un espejo frente al ego, revelando no un reflejo fragmentado, sino una imagen holística completa. Es un sentido de unidad divina en el que se empieza a percibir un tapiz de interconexión que se entrelaza a través de los hilos individuales del propio ser. En este estado de conciencia acrecentada, el ego y el sí mismo se funden, invitando a un profundo sentido de unidad. El mundo tal como lo conocemos parece disolverse en una serie de intuiciones místicas, llevando adelante una rotunda afirmación de nuestra unidad con el cosmos. Esta unión no es una mera abstracción filosófica, sino una experiencia vivida, tangible, que infunde a la vida un sentido de propósito, significado y plenitud. En última instancia, el encuentro con el sí mismo invita a un renacimiento del alma, un renacimiento que a menudo se asemeja a un despertar espiritual. Esta experiencia trascendental anuncia un nuevo amanecer en la comprensión de uno mismo, abriendo el camino hacia la integración, la autorrealización y un estado elevado de conciencia. Sin embargo, este ápice no es un destino final al que llegar, sino más bien una génesis, un punto de nacimiento de una renovada conciencia que ilumina el camino hacia el continuo autodescubrimiento y el crecimiento personal. En este majestuoso estado de autorrealización, uno ya no está dividido, sino que alcanza la unidad. Una profunda integridad que trasciende la dicotomía de la mente consciente e inconsciente. El velo entre estos dos reinos es levantado, permitiendo que emerja una conciencia trascendente. Esta conciencia es un reconocimiento directo del sí mismo, tal como es verdaderamente, sin estar filtrado por las distorsiones de los patrones de pensamiento condicionado y las expectativas de la sociedad. A medida que esta acción se profundiza,
uno comienza a abrazar la totalidad de su propio ser. Yendo más allá de la simple identificación con la propia persona, el rostro exterior que presentamos al mundo, el complejo tapiz de rasgos, experiencias y perspectivas, algunos previamente ocultos en la sombra, se convierte en una parte reconocida del sí mismo. Los miedos, los deseos y las potencialidades que residen en la mente inconsciente son acogidos a la luz de la conciencia consciente. El proceso de autorrealización, por lo tanto, no es un viaje para convertirse en algo más, sino más bien un viaje para desvelar y reconocer lo que siempre ha estado allí. Es la auténtica aceptación de la propia humanidad y de su plenitud, con todos sus triunfos y tribulaciones, virtudes y vicios, potencialidades e imperfecciones. Se trata de reconocer y abrazar lo propio en una realidad que permanece siempre dinámica y en continua evolución. La experiencia de la autorrealización es similar a un retorno a la fuente, a la esencia por excelencia de nuestro ser. Es un regreso al hogar, una reconciliación con nuestra verdadera naturaleza. Esta realización infunde un profundo sentido de paz y satisfacción, determinando una liberación de los límites y de las construcciones del ego. La individuación es un viaje místico, una fuente de significado que ha sido practicada en diversas formas por muchas civilizaciones, algunas extinguidas desde hace miles de años. No es en absoluto un concepto nuevo, pero dependiendo de la época en la que nos encontremos, ha sido presentado en diversas formas y prácticas. Carl Jung simplemente lo sacó a la luz de esta forma, en una era de cinismo, decaimiento espiritual y alienación de nuestros verdaderos orígenes, por lo que su enfoque merece el tiempo de cualquier buscador místico. En pocas palabras, esto es lo que todas las religiones del mundo se esfuerzan por enseñarnos. Todos somos parte de una danza infinita de nacimiento, muerte y renacimiento, y que ascendiendo los peldaños de la autoconciencia podemos acercarnos cada vez más a la verdad. Y finalmente, cuando nuestro tiempo haya concluido con gracia y armonía, reunirnos con el